Bueno chicos, continuando con el ejemplo, entonces las curvas de indiferencia, como habíamos visto aquí, habíamos representado nuestra RMS. En función a los puntos de nuestra curva, puede tener un diferente valor, es decir, que no siempre en todos los puntos mi RMS va a ser la misma. Entonces, un ejemplo, aquí vamos a suponer que vamos a partir de este punto A, en el cual, digamos, yo demando de este bien 2 unidades del bien alimento, y a este otro lado en vestidos, digamos, estoy demandando 14. Entonces, para tener una nueva combinación, es decir, para moverme al punto B, voy a incrementar en una unidad, digamos aquí 3, estoy pasando de aquí a aquí, más 1, y estoy obteniendo esta nueva cantidad del bien vestidos, digamos 10. Entonces, por lo cual aquí mi RMS, lo voy a hacer acá, mi RMS es menos 4, ¿sí? Entonces queda demostrado que la relación marginal de sustitución no es la misma siempre en cada punto de la curva. Continuando rápidamente con el ejemplo, vamos a proceder aquí directamente a aprovechar. Entonces mi función de utilidad para esta curva va a estar representada por la letra U, que está en función en este caso de alimentos, el eje X, y vestidos, el eje Y. Alimentos y vestidos. Entonces esto es igual a por B. Habíamos dicho que esta curva de indiferencia va a tener un valor de 25 unidades de satisfacción, para lo cual cualquier combinación o multiplicación de mis distintas combinaciones de alimentos con vestidos me tienen que dar 25. Continuando con las curvas de indiferencia, habíamos mencionado que existen casos excepcionales. Vamos a hablar justamente de las preferencias extremas. Habíamos hablado de los sustitutos perfectos. Rápidamente voy a graficar acá cómo se obtiene justamente estas curvas de indiferencia para sustitutos perfectos. Las curvas de indiferencia entre bienes sustitutos perfectos son líneas rectas, o sea, voy a tener yo una RMS constante, ¿sí? Una RMS constante. Por tanto, si representamos con X el eje de las abscisas acá, que van a seguir siendo justamente, en nuestro ejemplo habíamos mencionado zumo de naranja, y en el bien Y estábamos colocando, no importa el ejemplo, zumo de manzana. Nuestra unidad, estamos hablando en vasos, por si acaso. Entonces, cuando yo hago referencia a preferencias entre bienes sustitutos perfectos, como habíamos mencionado, nuestras curvas de indiferencia van a ser líneas rectas. Entonces van a tener una forma más o menos así. Voy a hacer con otro color. Van a tener esa forma, ¿sí? Suponemos que aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Y de la misma manera acá, 3. Entonces, mi función de utilidad para estas curvas de indiferencia van a ir dadas por la letra U, que está en función del bien X y el bien Y. Y esto es igual a por X más B por Y, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? A y B, aquí voy a colocar A y B, son parámetros positivos. Parámetros positivos. Donde al ser positivos, entonces la relación marginal de sustitución es igual a A dividido entre B. Entonces en el gráfico, como estas son líneas rectas y la pendiente de mi recta es constante, o sea la RMS es constante, yo determino de que A es igual a B, siempre en estos casos, ¿sí? Entonces, de igual manera, ya está representada nuestra función de utilidad para estos sustitutos perfectos. Vamos ahora a pasar a hablar de los complementos perfectos.
o si quieren llamarlo bienes complementarios perfectos, voy a colocar aquí bienes complementarios perfectos. Habíamos puesto el caso de los zapatos, que no importa la cantidad que yo incremente del bien X, si no la hago de la misma manera, en la misma cantidad con el bien Y, no voy a tener un mayor grado de satisfacción. Entonces, por lo cual, mis curvas de indiferencia son ángulos rectos. Voy a pasar a graficar rápidamente la intuición de este supuesto. Habíamos colocado acá en el eje X zapatos derechos y acá zapatos izquierdos. ¿Sí? Entonces, como habíamos mencionado, voy a hacer con otro color. Mis curvas de indiferencia van a tener esta forma de ángulos rectos. ¿Qué me expresa la gráfica? Que las intersecciones, o sea, los puntos en los cuales los vértices, mejor dicho, de mis curvas de indiferencias, solo representan la satisfacción del usuario. Por ejemplo, aquí estoy eligiendo un zapato para el pie derecho y acá otro zapato para el pie izquierdo, lo que me representa un punto de utilidad. Todos los otros puntos, no importa si yo voy incrementando la cantidad, por ejemplo, en el eje X, me van a representar siempre el mismo nivel de satisfacción por la definición de las curvas de indiferencia. Entonces, mi función de utilidad de estos bienes complementarios perfectos estaría dada por la función U, que depende de X y Y, que es igual a minimizar A por X y B por Y. ¿Sí? En este mismo caso igual yo determino que mi relación, mis parámetros, tanto A y B, son iguales. Porque yo tengo que incrementar la misma cantidad de A y de B para que yo pueda llegar a este punto y pueda tener otro nivel de satisfacción. Bajo la misma lógica de que mientras más alejado del origen esté mi punto de satisfacción, es un incremento siempre de la utilidad para el consumidor, ¿sí? Tenemos unos ejercicios que habíamos tratado de repasar en clases. Lo vamos a ver la próxima clase conmigo. Vamos ahora a pasar, una vez ya definida justamente las curvas de indiferencia. Vamos a ver ahora justamente la parte 2, que es la restricción presupuestaria. Entonces, vamos a definir la restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. ¿Qué es la restricción presupuestaria? Pues es el ingreso máximo que el individuo tiene para gastar, en este caso, en dos tipos de bienes, ¿sí? Y la vamos a representar matemáticamente, como habíamos hablado, con el precio del bien A por la cantidad de ese bien A más el precio del bien B, porque estamos hablando de vestidos, por la cantidad de vestido. Y esto es igual a I, o sea, al ingreso. Entonces, esta es mi fórmula o mi representación en ecuación de lo que representa mi restricción presupuestaria. Gráficamente, ¿cómo lo vemos esto? Lo vamos a anotar acá. Ahí está. Un eje X y un eje Y. Aquí, siguiendo el ejemplo, estamos hablando de alimentos. Y aquí de vestido o vestimenta. ¿Sí? Entonces, toda la combinación máxima que yo pueda hacer de vestidos, designando todo mi ingreso a vestidos, me representa este punto. Y toda la combinación, o sea, 0 para vestidos y todo lo que destine para alimentos, me representa este punto de acá. Entonces, voy a hacer con otro color. Esta llegaría a ser mi restricción presupuestaria, tanto
para la combinación de vestidos y alimentos. Vamos a llamar a este punto, digamos, el punto C. Vamos a llamar aquí a un punto B, aquí a un punto D, aquí a un punto F. Y este va a ser mi punto E. ¿Sí? Entonces, la manera correcta de simbolizar estos puntos, tanto el C y el E que están dentro del eje de coordenadas, aquí voy a decir que el ingreso dividido entre el precio de vestimenta me representa que yo designe todo el nivel de ingreso que tengo al bien vestidos. Y acá lo mismo, el ingreso dividido entre el precio del bien A de los alimentos me representa la cantidad total si yo destino todo mi ingreso a alimentos. Entonces, por lo cual, por ejemplo, en esta curva yo voy a tener lo siguiente, la siguiente expresión. Voy a decir que la pendiente es la variación del vestido sobre la variación de alimentos. ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos suponiendo que acá, si yo me gasto todo mi ingreso en vestimenta, voy a tener una unidad de 40 unidades acá. Y si yo me gasto todo en alimentos, voy a tener acá 80. ¿Sí? Entonces, las distintas combinaciones, como les había mencionado, por ejemplo, si yo quiero pasar del punto B al punto D, vamos a hacer aquí una representación gráfica. Para el punto B, yo estuviera eligiendo, digamos, 20 unidades de alimento y para este punto estuviera eligiendo, digamos, 30. Para pasar del punto B al D, digamos, en una combinación de incrementar 20 unidades más 20 unidades de alimentos, yo estuviera rechazando esta cantidad. Aquí está mi RMS por si acaso. Estuviera rechazando esta cantidad de vestido, en este caso 20, digamos. Entonces, yo puedo determinar mediante esta mi fórmula dependiente de que la variación en V sobre la variación en A, en este caso la variación en B va a ser 10, 30 menos 20, 10 sobre mi incremento, que son más 20 unidades, sobre 20, me va a dar igual a un medio. ¿Sí? Como la misma fórmula de la RMS, la RMS, ¿se acuerdan? Era negativo, variación en B sobre variación en A. Tengo que respetar ese signo, entonces aquí evidentemente la variación es negativa, entonces negativo con negativo me da un número positivo. Estuviera encontrando cuál es la relación de la pendiente en mi restricción presupuestaria. Entonces esto es igual también a decir que es menos el precio de A sobre el precio de B. Es muy importante por eso tener los precios tanto para alimentos y vestidos. Pero no necesito saber ese dato si yo sé cuánto, en este caso, digamos, si mi ingreso es 80, cuánto, si yo destino todo al bien vestido, tengo 40, entonces ya puedo deducir cuánto es el precio del bien vestido, y si yo elijo o distribuyo todo mi ingreso en alimentos, también voy a poder saber cuál es el precio del bien alimentos, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a ver justamente cómo encontramos eso. Estaría dado justamente de esta fórmula que está acá. Yo puedo sacar o puedo decir que A más 2B es igual a 80. En el caso de que justamente el ingreso valga 80, simplemente estoy reemplazando ahí. Me está dando ya justamente que el precio de A es 1, aquí no lo voy a escribir, se supone, y el precio de vestido es 2, que ya está acá. ¿Sí? Entonces, si yo quiero realizar justamente variaciones
¿Qué pasa, por ejemplo, si el ingreso o la renta incrementa? Lo vamos a graficar en la próxima hoja. Nos vamos a plantear la siguiente pregunta. Vamos a decir, ¿cómo cambia la recta presupuestaria si cambia la renta? ¿Sí? La renta es I.